Hola, buenas tardes a todos los que han saludado en el chat, buenas tardes. Vamos a ir comenzando con la clase. Un aviso antes de comenzar. El día jueves, pasado mañana, vamos a tener el teórico a posterior del práctico. Es decir, primero van a tener el práctico a las 6 de la tarde y después vamos a tener el teórico aproximadamente 19:45, es decir, 8 menos cuarto. Esto es el día jueves próximo, jueves 3. Perdón, jueves 4. ¿Sí? Para que lo tengan presente, lo vamos a recordar después al finalizar la clase. Bien, bueno, vamos a comenzar. Vamos a continuar con derivadas, ¿sí? Que fue lo que empezamos el día de ayer. Vamos a retomar algunos conceptos vistos, viéndolos desde otro punto de vista también. Bien, aquí tenemos el siguiente gráfico, eje cartesiano, el eje de la X y el eje Y. Una función f de X que está en línea roja y sobre ella se han ubicado dos puntos, el punto P y el punto Q, que al unirlos forman la recta S en azul o en celeste. Para ir del punto P, que tiene por coordenadas en X, A, y en Y, F de A, hacia el punto Q, nos vamos a mover una cierta cantidad H en el eje de las X, donde la coordenada X del punto Q será A más H. Y la coordenada en Y del punto Q será F de A más H. Las cantidades incrementadas en X de P hacia Q, es decir, el segmento PR, será igual a H, y la cantidad incrementada en el eje de las Y, es decir, de P a Q, será el delta Y, y será igual a F de A más H menos F de A. Bien, estando con el mismo gráfico que hemos descrito recién, se puede decir que entre los puntos P y Q se puede trazar la recta PQ, que será una recta secante a la curva y que obviamente la hemos denominado, como ya dijimos, con la letra S. Esta recta S tiene una dirección que viene dada por la pendiente. ¿Cuál es la pendiente de la recta S? Es la tangente trigonométrica del ángulo alfa, es decir, la pendiente de esta recta. Es la tangente del ángulo alfa, y alfa es el ángulo que forma esa recta con la horizontal o con el semieje positivo de las X, como se puede ver en el gráfico y como ya
hemos mencionado también en otras oportunidades. Ahora bien, ¿qué podemos pensar o qué podemos decir con respecto al punto P? Supongamos que el punto P, ¿sí?, lo dejamos fijo. Y el punto Q, o tomamos otro punto Q distinto al que teníamos recién. Es decir, nos empezamos a mover por la recta, por la gráfica roja, que sería la función f de x. Para lo cual, cuando nos vamos moviendo para distintas posiciones de Q sobre la gráfica f de x, es decir, la roja, podemos definir otras rectas secantes, es decir, si este punto Q ahora está aquí, unimos P con el próximo Q que hemos definido, y obviamente esa recta va a ser distinta, va a pasar por acá, y el ángulo alfa va a ser distinto. Con lo cual, la pendiente también va a ser distinta, porque ha cambiado el ángulo. Eso lo podemos repetir indefinidamente, considerando, partiendo del punto P y transando diferentes rectas S que pasen por las distintas posiciones de los Q adoptados, es decir, moviendo este punto, ¿sí?, en distintos lugares. Entonces, ¿qué podemos preguntarnos? ¿Cuántos podemos aproximarnos con Q hacia el punto P? Es decir, ¿cuánto se puede aproximar Q al punto P? La respuesta, ya como vienen intuyendo y hemos visto límites, y este tema también lo hemos visto ayer cuando vimos interpretación geométrica de la derivada, tanto como querramos, es decir, Q lo podemos acercar tanto como querramos a P. Esto es por lo que hemos estudiado en límite. Nos podemos acercar tanto Q a P que prácticamente se van a confundir en un mismo punto. En esa circunstancia donde Q se ha aproximado tanto al punto P, que ambos se confunden básicamente en un mismo punto, significa geométricamente que es la recta tangente. Ya no será la recta secante, sino que este punto Q, cuando se ha acercado tanto a P, ya no es la recta secante, sino que es tangente, es tangencial, toca en un punto esa recta. Esa recta tangente tendrá también una pendiente, es decir, esta recta que está aquí en verde, también tendrá una pendiente, que será la tangente trigonométrica del ángulo beta. ¿Quién es beta? Es el ángulo que forma esa recta tangente con la horizontal o con el semieje positivo del eje de las X. Precisamente este número, la tangente trigonométrica del ángulo beta, nos dará, de acuerdo a su valor y su signo, una información relevante de las características de la función en el punto P. Por ello podemos decir el valor numérico de la función derivada en el punto P, y lo podemos definir como el valor de la tangente trigonométrica del ángulo que forma la dirección
de la recta tangente geométrica a la curva en el punto considerado respecto a la dirección del semieje positivo de las X. ¿Sí? Hemos esbozado en una definición lo que veníamos mencionando en distintas partes del gráfico. Bien. Ahora podemos introducir un nuevo concepto o verlo de otra manera, lo que hemos ya estado mencionando el día de ayer. Para lo cual podemos hablar de dos cosas, incrementos y cociente incremental. ¿Sí? De incrementos, cuando vamos de un punto hacia el otro, en X hemos incrementado una cierta cantidad delta X, ¿sí? Que parte de un X sub 0, o de un valor de X para este punto, hacia el otro punto, que va a tener por coordenadas X, un X1, que va a ser igual a ¿qué? Al X0 más el delta X. Y el delta Y va a ser igual a ¿qué? A la diferencia entre el valor de la función en f de x0 y el I1, que será la función valuada en x0 más delta x, que es lo que tenemos aquí. El delta I va a ser el valor de I1, o f de x0 más delta x, menos f de delta x y delta I. ¿De qué incremento delta I dividido el delta X? ¿Ahí me escuchan mejor? Hola, ¿me están escuchando? Sí, profe. Bien. Es que a veces se va la señal y vuelve. Lo bueno es que me avisen, así puedo retomar de nuevo. No es porque haya ninguna otra. Bien. Les decía entonces que habíamos visto el delta I, el incremento de la variable dependiente, que dependía de x0, del delta x y de la función, cómo era la función. Y el cociente incremental es a ambos miembros, es decir, al delta I dividido el delta X, y a la otra igualdad, al otro miembro, también dividido el delta X. Bien, continuando con el mismo gráfico que venimos viendo, ¿qué podemos ver en una función f de x cualquiera como está allí en azul o en celeste? Consideramos en ellas dos puntos. Una tiene coordenada x0 y 0. O lo que es lo mismo, tiene por coordenadas x0 o f de x0. Y el otro punto tiene por coordenadas
x1, que es igual a delta, x1 que es igual a x0 más delta x, y tiene un y1 que es igual a ¿qué? A un f de 0 más delta x, ¿sí? Estamos diciendo lo mismo. Es decir, que habiendo hecho esas consideraciones, podemos decir que partiendo del primer punto de x0, x Profe, se cortó. ¿Se fue? Chicos, una pregunta. Yo entré medio tarde por problemas de internet. ¿Qué estuvieron viendo hasta recién? Hola. Hola, profe. Bien. Por ahí, por algún motivo, se desconectó Zoom. Por eso se cayó la conexión. Veo que estaban entretenidos mientras tanto.
Bien. Vamos a tratar de continuar. ¿Hasta esta diapositiva se había podido escuchar? Sí. Bien. Bueno. Entonces, continuamos aquí. Es decir, que habiendo hecho las definiciones anteriores, se puede plantear el concepto de el cociente incremental, que se define como una relación de incrementos entre dos puntos de la función y significa la variación de los valores de la función por unidad de variación de la variable independiente. ¿Sí? Lo repetimos. El cociente incremental se define como la relación de incrementos entre dos puntos de una función y significa la variación de los valores de la función por unidad de variación de la variable independiente. Es decir, cuánto varía la función por unidad de la variable independiente. A lo que llamamos relación de incrementos o cociente incremental. Y sería también un número igual a la tangente del ángulo que define la pendiente de la recta secante. Básicamente es lo que hemos estado diciendo hasta recién. Entonces ahora lo que podemos ver, ¿qué es lo que representa este cociente incremental? Y si observamos, y lo que hemos dicho ya en el gráfico de la función, también vemos que se trata de la relación entre el seno y el coseno del ángulo que forma la dirección de la recta secante a la curva respecto a los puntos considerados y al semieje positivo de las X. Como ya nos hemos preguntado, volvemos a hacerlo y decimos cuánto podemos aproximarnos o aproximar ambos puntos entre sí. Y otra pregunta podría ser, ¿cómo lo haríamos desde el punto de vista matemático con las herramientas que conocemos? Y como ya lo hemos respondido, tanto como uno quiera, sería la respuesta a la primera pregunta, y a la segunda, a través del concepto de límite. Entonces vemos que cuando los dos puntos considerados en el eje de las abscisas, o de las X, se aproximan tanto entre sí porque el incremento delta X es muy pequeño, es decir, que tiende a cero, podemos intuir que la recta secante que definían ambos se transforma en una recta tangente al primer punto. Y allí podemos definir entonces que el límite del cociente incremental para cuando el incremento de la variable independiente X tiende a cero es el valor de la pendiente de la recta tangente a la curva en el punto considerado. Esto es exactamente igual a lo que definimos como la interpretación geométrica de la derivada que vimos anteriormente. Y esto puede escribirse como I' es igual al límite de delta X que tiende a cero de delta X sobre delta Y. ¿Sí? Esto es la interpretación geométrica de la derivada visto, ¿sí?, un poquito más respecto de lo que hablamos ayer. ¿Alguna pregunta de aquí?
No hay preguntas. Vamos a ver ahora algunas de las demostraciones de las derivadas de lo que veíamos ayer en la tabla. Digo algunas que serían las más comunes, las más utilizadas. Hay otras más, en realidad están las de todas, pero no las vamos a ver. Fíjense, aquí en la primera, la derivada de una constante. Si K, que es la constante, y está graficada aquí en esta línea celeste, si K es constante, ¿cuánto varía delta I entre este punto y este punto? No varía nada. No hay diferencia en las coordenadas I de este punto respecto de las coordenadas I de este punto. O sea que el delta I es igual a 0. Entonces, el límite de delta X que tiende a 0 de este punto a este punto, por ejemplo, del cociente incremental delta I sobre delta X, ¿a qué va a ser igual? A 0 que vale delta I y a delta X que vale algo cada vez más chiquitito, ¿sí? Con lo cual 0 dividido algo cada vez más chiquitito es 0. Con lo cual la derivada de una constante es igual a 0. Veamos ahora la derivada de la variable independiente, es decir, y igual a x. Como y es igual a x, ¿cuál es la pendiente de esta recta? Ya lo hemos visto cuando vimos las funciones elementales. Es 45 grados. Es decir, que cuando de un punto cualquiera de la gráfica nos movemos hacia otro punto, la cantidad que incrementa el delta X es igual a la cantidad que incrementa el delta Y. Si en X nos movemos 1, el delta Y también va a ser 1. Y así sucesivamente. Entonces, si aplicamos la derivación de esta función, es el límite de delta X que tiende a 0 de delta Y sobre delta X, pero ambos son iguales. Porque cuando el delta X se acorta una cierta cantidad, se va a cortar la misma cantidad al delta Y. Aquí hay un error, aquí es delta Y acá arriba, ¿sí? No lo puedo modificar ahora. Es delta Y sobre delta X. O dicho de otra manera, no hay un error, perdón, sino que como son iguales el delta Y y el delta X, esto vale 1. Lo podemos ver poniendo delta Y sobre delta X, o también lo podemos ver como que cuando el delta X se acorta una cierta cantidad, el delta Y también se acorta una cierta cantidad, la misma cantidad. Entonces, esto es igual a 1. Con lo cual, la derivada de esto es 1. La derivada de esta función. Bien, veamos ahora la derivada de una constante por una función. La derivada de una constante por una función la tenemos expresada allí como I igual a K, la constante, por f de x. Y sabemos que la derivada de esa función va a ser igual a K por la derivada de la función. Veamos cuál es el procedimiento para llegar a esa expresión. Bien, aplicando el procedimiento general de derivación, vemos que incrementamos la función, el delta I.
que a qué va a ser igual, al f de x más delta x menos el f de x. Así obteníamos el incremento de x. Y el k multiplica los dos términos. En el siguiente paso es extraer el factor común k de esos dos términos anteriores. Y el siguiente paso es a ambos miembros dividir por delta x. Luego tomamos límite para cuando delta x tiende a 0, del delta y sobre el delta x, y del otro miembro de todo lo que teníamos aquí. Sabemos que el límite de una constante es igual a la constante del límite. O lo que es lo mismo, sacamos la constante fuera del límite. Y esto que está quedando aquí es la derivada de una función, como ha sido demostrado el día de ayer cuando vimos el procedimiento general de derivación. Con lo cual la derivada de la función es igual a la constante por la derivada de la función. Bien, la derivada de la suma de dos funciones. Si tenemos que y igual a una función g de x más una función h de x, la pregunta que hay en el chat, ¿a qué se refiere? No, allí se está confundiendo. Si usted tiene 9 por 6 por x, si es que estoy entendiendo bien, ¿es 9 por 6 por x o 9 elevado a la 6x? 9 por 6x sería. Bien, si usted tiene 9 por 6 por x, es un producto de factores. El 9 por 6 es 36, o sea que usted tiene 36x. Con lo cual, la derivada de 36x va a ser 36, que es lo que hemos visto aquí. Va a ser la constante, que va a ser 36, por la derivada de la función. Como la función suya es x, la derivada de x es 1. O sea que va a ser 36 por 1, o sea 36. ¿Se aclaró la duda? Bien. Decíamos acá entonces que teníamos la suma de dos funciones, g de x y h de x. Aplicamos el procedimiento general para obtener el delta y, va a ser igual a ¿qué? A la función g incrementada en el delta x menos el g de x, que esto sería el delta y de la función g, y de la misma manera con h. La cantidad incrementada en h menos la cantidad de h original es el incremento en la función, en el delta y de la función h. A ambos miembros dividimos por delta x, es decir, delta y sobre delta x, toda la función g dividido delta x y toda la función h dividido delta x.
Si vemos lo que tenemos aquí es que la derivada de la función que estamos buscando, ¿esto qué es? Y bueno, es la derivada de la función h de g más la derivada de la función h. O sea que la derivada de la suma de dos funciones es igual a la suma de la derivada de cada una de las funciones, que es lo que tenemos representado aquí. Bien, veamos la derivada de un producto de funciones, donde u es una función f de x, o es función f de x, y b también. Y tenemos el producto de u por b. ¿Qué hacemos aquí? Bueno, incrementamos la función delta i, que será el incremento de la función u, de la función b, menos el incremento de las dos funciones. Perdón, las funciones originales. O sea, u y b. Y ahora empezamos a hacer algunos procedimientos. Vamos a sumar y restar u de x por b de x más delta x. Aquí lo restamos, está marcado en amarillo, y aquí lo sumamos. O sea, la expresión anterior que teníamos, le restamos y le sumamos, lo hemos ordenado de esa manera, la misma cantidad. Si sumamos y restamos la misma cantidad, no alteramos la expresión original. Luego de este primer que tenemos marcado aquí en amarillo y el segundo término, sacamos factor común b de x más delta x. ¿Qué nos va a quedar? Nos va a quedar el menos u, que está aquí, y nos va a quedar el u de x más delta x, que está aquí. Es decir, sacamos factor común de estos dos términos, y nos queda de esta manera que está acá. El otro término, no hicimos nada por ahora, queda igual que como lo teníamos escrito en el paso anterior. Luego, en este paso, en este término que no habíamos hecho nada, ahora vamos a sacar factor común u de x. El que dice que se perdió, creo, si quiere, volvemos a explicar. Decía entonces que de este término sacamos factor común u de x, que es este que está aquí. ¿Qué nos queda? Nos queda menos b de x, que es lo que está acá, y nos queda b de x más delta x, que es esto que está aquí. Luego, dividimos ambos miembros por delta x. Esto que está aquí, dividido delta x, y este otro término, esto que está entre corchetes, dividido delta x. Y si tomamos límite para cuando delta x tiende a 0, ¿qué nos queda? Fíjense, para cuando delta x tiende a 0, de lo que está aquí en amarillo, que era este factor común que estaba acá, cuando delta x tiende a 0, va a ser la función b de x, la función b sin derivar.
Y esta expresión que está acá es la función u. Cuando la hemos incrementado, le restamos la original y la dividimos por delta x, que ¿qué es? Es la expresión que venimos trabajando de cuando tenemos la derivada de una función. Por ejemplo, la que estaba acá. Pero solamente que acá estaba llamada como f. Acá está llamada como u. Porque u es una función f de x. Entonces, esto es la derivada de u, o sea, la derivada de esta función. Con lo cual nos ha quedado b sin derivar, que era esto que está aquí en amarillo, y la u' o la derivada de la función u. Más, nuevamente, la u sin derivar aquí y la derivada de b. Porque tenemos la función incrementada menos la función sin incrementar dividido el incremento para cuando el incremento tiende de delta a 0. Entonces, lo que tenemos acá es lo que hemos ya presentado en la tabla y lo que hemos ya utilizado o lo habrán utilizado en el práctico, que la derivada de un producto, ¿a qué es igual? A la derivada del primer factor por el segundo sin derivar, más la derivada del segundo factor por el primero sin derivar. ¿Alguna pregunta de aquí? Es que aquí está expresado, a la pregunta que hay en el chat, b de x, ¿qué es? B de x es la función. ¿Sí? Esto podría ser escrito como que y' es igual a u de x derivado por b de x más b de x derivado por u de x. Es exactamente lo mismo. ¿Sí? Lo que estamos analizando es que esta es la derivada de la segunda función, perdón, de la primera función, por la segunda sin derivar, y acá se da la situación inversa. O sea, la forma de expresarlo aquí abajo podría ser u de x derivado por b de x más b de x derivado por u de x. ¿Sí? Es exactamente lo mismo. No sé si se aclaró allí la consulta. No es lo mismo decir b de x más delta x igual a b de x. Fíjense que el delta x aquí tiende 0, entonces de esto que está aquí en amarillo que estoy marcando con el mouse, como el delta x es 0 o tiende a 0, me queda b de x. O sea, me queda la función original sin incrementar. Ah, bien. Bueno. Bueno, veamos ahora entonces la derivada de un cociente de funciones, donde tenemos de nuevo u igual a f de x y b igual a f de x, ¿sí? O sea, tenemos el cociente de dos funciones. ¿Qué hacemos? Hacemos lo mismo que venimos haciendo hasta ahora. El delta i, el incremento, va a ser la función u incrementada menos la función u, la b incrementada menos la función b. Es decir, u más delta u sobre b más delta b menos u sobre b. Sin poner directamente la x, ¿sí? Dicho de otra manera.
Esto es el incremento en u menos la función u, y esto es el incremento b menos la función b. Vamos a resolver esta suma que tenemos aquí, suma algebraica o resta. ¿Cuál es el denominador común? Y el denominador común va a ser el producto de los dos, o sea, b más delta b por b. ¿Y cómo va a quedar el numerador? Bueno, este denominador común, dividido la primera fracción, me va a quedar b por el numerador, o sea, b por u más delta u. Ahora, esto dividido la segunda fracción, el denominador de la segunda fracción, ¿a qué va a ser igual? A b más delta b por u, que es lo que está aquí. Ahora vamos a hacer la propiedad distributiva. B por u más b por delta u menos b por u menos u por delta b. Es decir, este por este y por este, y este por este y por este. Aquí tenemos b por u y restamos b por u. O sea, tenemos chancho y restamos chancho, se van los chanchos, ¿sí? ¿Qué nos queda? B por delta u menos u por delta b. Esto nos está quedando en el numerador. Y el denominador sigue quedando tal cual lo tenemos. En un siguiente paso, lo que hacemos es la propiedad distributiva del denominador. No lo hicimos antes para no hacerlo, digamos, varios pasos juntos, pero lo hacemos ahora. ¿Qué va a ser? B por b, b cuadrado, más b por delta b. El numerador queda igual como lo teníamos hasta recién. Vamos a dividir ambos miembros por el delta x. Es decir, delta y sobre delta x, y a toda esta expresión vamos a dividir por delta x. ¿Qué nos va a quedar? B por delta u sobre delta x menos u por delta b sobre delta x. Ahora vamos a tomar límite de todo lo que tenemos aquí. Límite de delta x que tiende a 0 de delta y sobre delta x va a ser igual al límite de este primer término, al límite de este otro segundo término, y en el denominador también. Entonces tendremos el límite de delta x que tiende a 0 de b, el límite de delta x que tiende a 0 de delta u sobre delta x, el límite de delta x que tiende a 0 de u, y el límite de delta x que tiende a 0 de delta b sobre delta x. Y en el denominador, el límite de delta x que tiende a 0 de b cuadrado más el límite de delta x que tiende a 0 de delta b por b. El límite de delta x que tiende a 0 de b, ¿a qué es igual? A la función b. El límite de delta x que tiende a 0 de delta u sobre delta x, ¿a qué es igual? A la derivada de u. Lo mismo sucede acá, pero a la inversa. El límite de delta x que tiende a 0 de u, ¿a qué es igual? A la función u. Y el límite de delta x que tiende a 0 de delta b sobre delta x, ¿a qué es igual? A la derivada de b. En el denominador, el límite de delta x que tiende a 0 de b cuadrado es igual a b cuadrado, y el otro término se anula porque el delta b cuando tiende a 0, cuando delta x tiende a 0.
Entonces este término se anula. Con lo cual, hemos llegado a la expresión que la derivada de un cociente es igual a ¿qué? A la derivada del numerador por el denominador menos la derivada del denominador por el numerador dividido el denominador al cuadrado. Si interpreto lo que preguntan en el chat, ambos miembros, recuerden lo que eran miembros, está separado por el signo igual, ¿sí? Lo hemos hecho en los otros, vamos a ver aquí. Vamos a verlo aquí, por ejemplo, que está más gráfico. Ambos miembros están separados por el igual, hemos dividido por delta x. Este miembro por delta x y todo este otro miembro por delta x. Como tiene dos factores, ambos términos, este término y este otro término, también dividido por el delta x. Y aquí, en la derivada del cociente, también hemos hecho lo mismo. Lo hemos ubicado en el numerador, porque esto sería igual, si lo hubiésemos hecho en un paso anterior, sería esto que está aquí por 1 sobre delta x. Este delta x, ¿a quién afecta? Y afecta al numerador. Ese delta x está dividiendo el numerador. Bien, vamos a ver entonces ahora la derivada del seno de x. Y aquí también, prestemos atención, prendamos las antenas. ¿Cómo sería el incremento del delta i de la función seno? Bueno, sería el seno de x más delta x menos el seno de x, ¿sí? Ese sería el delta i. Ahora recordemos una relación trigonométrica, donde el seno de a, que podría ser esto que está aquí en amarillo, menos el seno de b, que podría ser esto que está aquí en rojo, ¿sí? Es igual a ¿qué? A 2 por el coseno de lo primero, que está en amarillo, más lo segundo, que está en rojo, dividido 2 por el seno de lo primero que está en amarillo, menos b que está en rojo, sobre 2. O sea, recuerden esta relación trigonométrica. El seno de a menos el seno de b es igual a 2 por coseno de a más b sobre 2 por el seno de a menos b sobre 2. Aplicando esta propiedad trigonométrica, esta relación trigonométrica a lo anterior, podemos decir que el delta i va a ser igual a 2 por el coseno de ¿qué? De a. ¿Cuánto valía a? En amarillo, x más delta x. Más b, ¿que cuánto valía b? X en rojo. Sobre 2, que es lo que está en este paréntesis de aquí. Por el seno de ¿quién? De a, que es lo que está en amarillo, x más delta x, menos b, que es lo que está en rojo, que es x, sobre 2. En el siguiente paso vamos a resolver lo que tenemos dentro de los paréntesis. O sea, nos queda delta i igual a 2 por coseno de x más x son 2x, más delta x, sobre 2. Por el seno de x con x, una suma y la otra resta, nos queda delta x sobre 2.
El delta i va a ser igual entonces a 2 por coseno y distribuimos este 2 entre el 2x y el delta x, con lo cual 2x sobre 2 nos va a quedar x, más delta x sobre 2 por el seno de delta x sobre 2, ese no se ha modificado. Luego, el delta i sobre delta x, perdón, luego vamos a dividir ambos miembros por el delta x. El primer miembro, delta i sobre delta x, y el segundo también sobre delta x. Este 2 que está aquí puede pasar como un medio del denominador. El 2 que está aquí, repito, puede pasar como un medio del denominador. Por eso nos queda delta x sobre 2. Y ahora tomamos un límite para cuando delta x tiende a 0, del primer miembro y del segundo miembro. ¿Y esto a qué va a ser igual? Al límite de delta x que tiende a 0 del coseno de x más delta x sobre 2. Y esto, como el denominador está como factor, lo vamos a tomar junto con el seno de delta x sobre 2. El límite para cuando delta x tiende a 0 de el seno de delta x sobre 2 de dividido delta x sobre 2, ¿a qué es igual? Al límite notable que hemos estado viendo. Cuando la variable tiende a 0, del seno de la variable sobre la variable. No importa si tiene 2, mientras que sean iguales, el argumento al denominador, ya lo hemos mencionado, esto es 1. Y para cuando delta x tiende a 0, 0 dividido 2, esto es 0, con lo cual nos queda el coseno de x. Esto se hizo 1, esto se hizo 0, y nos va a quedar coseno de x. O sea que el límite de delta x que tiende a 0 de delta y sobre delta x de la función y igual a seno de x es igual al coseno de x. En otras palabras, la derivada del seno es igual al coseno de x. ¿Alguna pregunta aquí? Bien. Bien, bueno, me alegro. El delta x sobre 2 no aparece aquí porque esto es un factor. No tenemos una suma acá, acá hay un producto. Entonces este delta x o puede afectar a este o puede afectar a este. ¿Sí? Aquí está en un producto, recuerden. Yo lo puedo poner acá, lo puedo poner acá. Este delta x también está afectando acá. Pero lo he agrupado de esta manera. Cuando tomo el límite de un producto es igual al producto de los límites. Entonces es el límite de esto por el límite de esto otro. El límite de esto otro que está aquí, esta segunda parte, este segundo factor, es igual a 1 por límite notable. No sé si me expliqué allí. Es como si acá tuviésemos, pensemos en números, que esto que está marcando acá con el mouse sea 3 y esto sea 5. Y acá tengamos 2. Yo puedo escribir 3 medio por 5 o puedo escribir 3 por 5 medio. Lo que no puedo hacer es escribir 3 medio por 5 medio, porque si eso sería en el denominador 4, y no tengo 4, tengo 2. Di un ejemplo, ¿no? O sea, 3, 5 y 2. Puedo escribir 3 medios por 5 o 5 medios por 3, pero no puedo escribir 3 medios por 5 medios. Ahí está un ejemplo en forma numérica. Bien. Vamos a ver entonces ahora la derivación o la derivada logarítmica. Tenemos que y es igual a f de x elevado a la g de x. Si aplicamos logaritmos a ambos miembros, es decir, a la y a lo que tenemos acá, del otro lado,
Eso nos va a permitir, por propiedad de los logaritmos, bajar el exponente, que en este caso es la función g de x. Entonces ahora lo que queremos conocer es la derivada. Por lo tanto, para conocer la derivada, tenemos que conocer la derivada de la izquierda y la derivada de la derecha. La derivada de la izquierda es la derivada del logaritmo. No lo hemos demostrado, pero lo hemos visto en la tabla, que ¿a qué es igual? A la derivada del argumento dividido el argumento del logaritmo, ¿sí? Repito, la derivada del logaritmo hemos visto en la tabla que es igual a la derivada del argumento del logaritmo dividido el argumento, o sea, y' sobre i. O lo hemos visto también como u' sobre u. Ahora, del otro lado, ¿qué tenemos? Tenemos un producto, que ya lo hemos demostrado recién. ¿El producto a qué es igual? La derivada de un producto. Por eso está acá entre corchetes y apóstrofe, o sea que es la derivada de este producto, ¿sí? Lo hemos demostrado que es la derivada del primer factor, o sea, la derivada de g, por el segundo factor sin derivar, más el primer factor sin derivar por el segundo factor derivado, que a qué es igual, la derivada del logaritmo va a ser igual a la derivada de la función, o sea, la derivada del argumento, porque ¿cuál es el argumento de este logaritmo? Una función. O sea, voy a derivar la función en el numerador y lo voy a dividir en el denominador, por el denominador, que es la función sin derivar. Bien, entonces allí toda esta expresión, este segundo miembro, ¿a qué es igual? Es igual a la derivada de i sobre i. Pero nos han solicitado la derivada de i a nosotros. No nos han solicitado la derivada de i dividido i. Nos han solicitado la derivada de i, o sea, i' sola. Con lo cual, lo que hago es esta i, la despejo y la paso al otro miembro. Pero la paso al otro miembro, atención, atención, la paso al otro miembro multiplicando a todo el miembro, es decir, a todo lo que está acá. A g' por el logaritmo de f más g por f' sobre f. A todo esto pasa multiplicando. Por eso pongo los corchetes. Corchetes, corchetes, multiplico por f. ¿Cuánto vale f? F vale, perdón, i. ¿Cuánto vale i? Vale f de x elevado a la g de x. Todo lo que está acá. ¿Por qué le digo que multiplica todo el miembro y les aclaro lo de los corchetes? Porque normalmente suelen pasar la i multiplicando acá, pero multiplican este término después del más. Después del más multiplican solamente este término y no. La i pasa multiplicando todo el miembro, es decir, todo esto que ya dije recién. Con lo cual la i' nos va a quedar corchete g', o sea, la derivada del primer factor, por el segundo factor sin derivar, más el primer factor sin derivar por la derivada del segundo factor. Como el segundo factor es el logaritmo de una función, va a ser la derivada de la función en el numerador dividido la función sin derivar. Cierro corchete por la función de la cual partimos, que es f de x elevado a la g de x. ¿Alguna pregunta de esto? ¿No hay preguntas? Bien.
Esto es lo que vamos a ver por hoy, para que no metamos tantos conceptos y tantas cosas en una misma clase. Así les da tiempo también de ir procesándolo. Solo recordarles, para los que se han conectado a posterior, lo que dijimos al principio de la clase, que este día jueves próximo, jueves 4, vamos a tener el teórico no a las 6, sino a las 19:40, 19:45, es decir, 8 menos 20, 8 menos cuarto aproximadamente. A las 6 de la tarde van a tener el práctico con el ingeniero Gustavo Rodríguez. Y después tendremos nosotros el teórico. Sí, se han subido los PDF de las clases anteriores hasta la clase del día de ayer, se la he subido hoy a la siesta, como hacemos siempre. Y este PDF, las clases de hoy, lo subo mañana. Hasta mañana, profe. Chao, hasta mañana. Hasta mañana, profe. No, Chao, profe, chicos. Nos vemos. Este jueves vamos a tener, repito, clase, el teórico, vamos a tener clase a las 19:40, 19:45, es decir, 8 menos 20, 8 menos cuarto. Primero van a tener el práctico a las 18 horas. Alguien había hecho una pregunta en privado, Tomás Villada. Si quiere, abra el micrófono y lo conversamos para que podamos evacuar mejor la consulta. El parcial, hemos dicho que va a ser el práctico, se lo repito, el día 11 del 2, que es la semana que viene, 11, que es día jueves, práctico. Y el teórico al otro día, el 12, viernes. ¿Cómo va a ser? Les mencionaba que van a hacer ejercicios en el práctico y en el teórico, bueno, alguna pregunta, alguna demostración, pero eso se está viendo y seguramente sea a través de aula virtual. Para la consulta por mail, por ahí si es un ejercicio de una forma, va a ser más difícil responderlo, por eso prefiero que lo conversemos ahora, porque por mail a veces es difícil contestar si es una pregunta con respecto a un ejercicio. Bien, no le funciona el micrófono. Yo no entiendo su pregunta, a qué se refiere con que a veces no distingue si es infinito o cero. No sé a qué se refiere. En el teórico posiblemente se pregunten una aplicación, es decir, se da una función, una gráfica, y se pregunte, bueno, qué discontinuidad hay allí, cómo la clasificaría, etcétera. Es decir, a partir de tener los conceptos incorporados, que lo apliquen en una pregunta puntual. Bien, ahora más o menos interpreto la pregunta. Con respecto a si hay algún desarrollo en el aula virtual, ya se les va a indicar, chicos. No se preocupen si será para colocarlo con fotos, lo tendrán que enviar, eso ya se lo vamos a indicar. Vamos a comentar
la pregunta que están haciendo con respecto a dividir por algo, si da 0, infinito, etc. Si yo tengo un número 0, o tengo 0, dividido algo cada vez más chico, o sea, dividido 0, es 0 sobre 0. ¿Sí? 0 sobre 0 es una indeterminación. Partimos de eso. Cuando yo tengo un número distinto de 0, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, etc. Cuando yo tengo un número distinto de 0, dividido algo que cada vez más chico, es decir, que el denominador tiende a 0, 1, por ejemplo, dividido a algo que es cada vez más chico, que tiende a 0 el denominador, es algo cada vez más grande, con lo cual el resultado sería infinito. Dicho de otra manera, supongamos que la unidad sea una pizza y la tengo que dividir para 2 personas, le alcanza media para cada uno. Si no tengo 2 personas, sino que tengo una persona, le alcanza la pizza entera. Ahora, si ya no tengo una persona, habría que pensar en cómo dividir una persona, pero supongamos que tenemos media persona, le alcanzarían 2 veces la pizza. Si tuviésemos un cuarto de persona, le alcanzaría 4 veces la pizza. Y así sucesivamente, a medida que el denominador se va haciendo cada vez más chico, el resultado es cada vez más grande. ¿Sí? Valga el ejemplo y entiéndase bien, por favor. Ahora, si es al revés, si es 1 dividido algo cada vez más grande, es decir, tengo una pizza para dividir entre 10, entre 100, entre 1000 personas, entre 10.000 personas, entre 1.000.000 de personas, pues entonces cada vez le va a tocar un pedacito cada vez más chico, hasta que llegará un punto que no le va a tocar casi nada. Entonces va a ser 0 el resultado. 1, por ejemplo, o un número dividido algo cada vez más grande es 0. Ahí vimos las 3 situaciones. 0 sobre 0, un número sobre algo cada vez más chico es algo cada vez más grande, y 1 sobre algo cada vez más grande es algo cada vez más chico. ¿Se entiende? Bien. Bien. No sé si hay alguna otra pregunta más. Bueno, si no hay más preguntas, entonces hoy vamos a terminar un ratito más temprano. Mañana vamos a continuar. Que anden bien, nos estamos encontrando mañana.